Bueno, en el año 2009 publicó José Sánchez Tortosa, que es escritor, ensayista, lo hemos conocido en los medios y en los libros, y es profesor de filosofía, el profesor en la trinchera, donde hacía una especie de taxonomía de los, digamos, de la deriva del alumnado que ya no iba a las clases a aprender lo que tocaba en la asignatura, sino a exhibir una multiplicidad, digamos, de variantes psicológicas. Y había valientes, había cobardes, los había que querían aprender, los había que no querían aprender. Y ya empezaba la colaboración, que a mi juicio es letal, de los papás en el estudio de los alumnos. Yo en los 10 años que di clase en institutos siempre dije que la mejor posición de los padres es a no menos de 10 kilómetros del centro donde estudian los hijos, porque jamás en 10 años, yo recuerdo en el Lope de Vega de Madrid, que era quizá el mejor instituto de Madrid, el de más nivel, nunca vino un padre a decirme, oye, quizá mi hijo, yo llevo a las chicas que son además de más nivel, no acaba de funcionar, no, siempre era una nota más. Mi hija es de sobresaliente. ¿Cómo le ha puesto usted en 8? Yo los echaba con cajas destempladas y en esa época los jefes de estudio respaldaban la autoridad del profesor. Y el padre al final, por chulo, pues acababa corrido y tal. Pero claro, eso ha cambiado. ¿Cuál es ahora, si tuvieras que escribir otra vez, pues que son 13 para 14 años después, el profesor en la trinchera, ¿cómo describirías el cambio en el alumnado, si es que ha habido un cambio? Sí, bueno, buenos y días. bienvenido. Y muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Lo primero, que el título lo cambiaría, obviamente. Sí. Yo creo que ahora el profesor no está en la trinchera porque ya no hay trinchera. Yo creo que el profesor hoy día es más el soldado japonés que seguía manteniendo la posición décadas después de que hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que los chicos, digamos, los alumnos... bueno, han cambiado, no es que hayan cambiado ellos, digamos, aunque yo creo que sí hay un profundo cambio que yo llamaría antropológico, por cuestiones que rodean al ecosistema en el que se mueven los adolescentes. Y que principalmente, y que no estaba tan claro entonces, pero que hoy día es, en fin, urgente señalarlo, bueno, pues es todo la parafernalia, el contexto de las no ya de las nuevas tecnologías, sino sobre todo de las redes sociales, ¿no? Claro. Y todavía en esa época los adolescentes, lo más a lo que llegaban, que yo lo señalo en el libro, es a sustituir libros por la PlayStation. Pero bueno, eso más o menos podía ser regulado en casa. Hoy día con los teléfonos móviles el peligro, no digo que todos sean así, evidentemente, porque sigue habiendo alumnos heroicos que a pesar del contexto intentan aprender, ¿no? Y salir adelante, pero bueno, son burbujas, son narcisos atomizados en su burbuja digital, y ese es un peligro que en aquel momento no era tan evidente, ¿no? ¿Y cuál es una cosa que me ha llamado la atención? Es que cuando han salido estos libros de texto, que son una ofensa a la gramática, a la sensibilidad y al sentido común, a la idea de instruir, es decir, de transmitir conocimientos, que es para lo que se ha inventado la enseñanza, que no es lo mismo que la educación. La educación se puede aprender en casa. La enseñanza son objetos, cosas concretas, conocimientos que transmite alguien que los tiene a alguien que no los tiene, que conviene, y el padre que no tiene esos conocimientos, pues entrega a su niño durante unas horas para que adquiera esos conocimientos que le son útiles después para su vida adulta. Se ha perdido el sentido de esa cadena, y cuando se hacen textos que se dedican a hacer gracias, esta mañana leía, no sé si lo publicaba El Mundo, unas declaraciones de una de estas graciosas que ha hecho el libro de matemáticas. Dice que no se habían entendido sus bromas y tal. Pero ¿usted cree que un libro de matemáticas está para hacer bromas? Sí. O sea, hace falta estar... Bueno, primero, cuando un chistoso dice no se me ha entendido el chiste, que maldita la gracia que tiene. Pero ¿desde cuándo un libro de matemáticas está para hacer humor? Pero ¿a quién se le ha ocurrido? Bueno, se les ha ocurrido, lo han hecho. Y ayer llamaba nazi a Ayuso por querer impedir que esas mamarrachadas estén en los libros de texto. ¿Hay algún momento en el que veas el salto que, digamos, hay de esa especie de deslizamiento hacia una autonomía un poco zombie
de las redes sociales, que los niños, sobre todo en familias poco estructuradas, con poca disciplina, prácticamente desde los 7, 8 años ya viven en un mundo fatal, la verdad, fatal. Eso sí que es la enajenación en el sentido estricto del término. Pero para llegar a que los libros de texto sean simples catecismos de doctrina embrista, ecologista, animalista, es decir, tontista, pero que no tiene nada que ver con el objeto concreto, ¿hay algún momento o eso ha sido también un desliz? Un deslizamiento. Yo sí, creo que ha sido bastante gradual. En el otro libro que publiqué más recientemente, lo que yo trataba de establecer era una secuencia descriptiva y analítica de, digamos, las fases por las que ha ido pasando la escuela pública en función de las necesidades de los estados en cada momento, ¿no? Entonces eso se ve, yo creo que bastante bien en el caso europeo y un poco más tarde en el caso español, a partir del año 60-70. A partir de los años 70 hay indicaciones, instrucciones explícitas de la UNESCO para ir introduciendo un cambio profundo, estructural, en la enseñanza pública, a gran escala. Hay un documento del IFOG que recoge varios textos, pero que el título ya es muy significativo, muy sintomático, ¿no? Se llama Aprender a ser. Es decir, se empieza a sustituir, ahí es donde empieza, yo creo, la muerte de la escuela pública, es más, yo diría de la escuela republicana, que yo creo que ya ha finalizado. Es un ciclo relativamente corto. Déjame introducir solo una cosa. Yo recuerdo en El conocimiento inútil de Rebel, sí, que él dice, cuesta mucho admitir que los profesores en Francia, con lo que ha sido en Francia la enseñanza pública, están en contra de la enseñanza. Y dice, cuesta mucho admitirlo, pero hay que admitirlo porque es la verdad. Son los propios profesores los que han asumido y llevan a cabo la liquidación de la enseñanza. Sí. Ahora hoy día el problema, yo creo, España yo creo que es un caso como muy extremo en cierto modo, casi paródico, pero yo creo que es un fenómeno mucho más amplio y que afecta, por supuesto, a la formación de los alumnos. Yo creo que hay un problema de índole nacional, porque precisamente la infiltración de todas esas ideologías no chocan, o no igual en cada país, claro, con, digamos, la firmeza de un Estado-nación, ¿no? Lógicamente, en España esa infiltración es mucho más clara, somos más porosos, digamos. En Francia todavía hay ciertas resistencias. Justo esta mañana leía que la selectividad en Francia, obviamente, es en francés y es la misma para todo el país. Qué decir de lo que pasa en España, ¿no? Pero esa debilidad de los Estados-nación, que en España es mucho más evidente, se muestra por esa vía. Entonces, todas esas, digamos, ideologías, que el problema no es que sean ideologías o que sea doctrina, el problema es que sea doctrina en elementos que son casi supersticiosos, que no tienen base científica, y que se pierde en la enseñanza, digamos, desde el punto de vista académico categorial. Y ahí hay un problema, por supuesto, para los alumnos, y lo venimos insistiendo muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que hay que volver a recordarlo, aunque no sirva absolutamente para nada. Esta destrucción de la escuela pública, a quien condena a la miseria es a los que tienen menos recursos, hijos de inmigrantes, lo que comentaba usted pobres, antes, ¿no? Yo siempre, todos los que estudiamos gracias a la beca en los años 60, tuvimos una enseñanza pública de más calidad que la privada, algunos medios privados, algunos pocos, pero nosotros, los becarios de los pueblos de Teruel, o sea, lo más aislado y lo más pobre de España, nosotros podíamos mirar por encima del hombro a los ricos de la capital, porque nosotros teníamos una media de 7 para conservar la beca y, por supuesto, nadie perdía la beca. Y era el más listo de cada pueblo, digamos, había una selección meritocrática que naturalmente ese Estado nacional favorecía. Bueno, es la primera vez que masivamente entran cientos de miles a estudiar el bachillerato, que luego somos profesores, arquitectos, médicos, ingenieros. Es decir, se creó una meritocracia de base a un precio mucho más barato que la educación actual, pero el mérito, digamos, suplía los recursos, porque el esfuerzo era evidente. Claro, ¿no? Es que lo que a mí me parece que es evidente es que la escuela, cuando digo que la escuela
pública y, ya, insisto, yo diría republicana, ha muerto, Sí. Es porque ha desempeñado una función completamente distinta ahora, ¿no? Y en esa función, como decía, los afectados son los alumnos con menos recursos, que van a verse Claro. condenados a la indigencia académica y profesional, pero también los profesores, porque claro, al fin y al cabo, como cada vez son menos importantes los contenidos académicos y categoriales, todo este rollo de las competencias es como casi todo, ¿no?, en este mundo, es un falso debate. Porque te parece que obliga a posicionarte competencias o contenidos, ¿no?, cuando es evidente que no puede haber competencias sin contenidos, ¿no? Ni Y que los contenidos sin contenidos competencia. producen Claro. Competencias, claro. individuos competentes. Entonces ya el debate está viciado, ¿no? Pero, en cierto modo, responde a una cuestión evidente, que es vaciar de contenidos categoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor ya no desempeña la función de transmitir una serie de conocimientos que supone domina, sino que ahora está para entretener durante un tiempo regulado a masas de adolescentes que, si estuvieran por las calles, podrían producir altercados Problemas sociales, sí. Y, desde luego, problemas familiares. Esto se vio clarísimamente con la pandemia, claro. Y, en segundo lugar, somos simples burócratas que estamos obligados a firmar, por imposición, digamos, laboral, actas de titulación de alumnos sin correspondencia con su rendimiento académico real, ¿no? Y a falsificar las notas. Ya Bueno, ni a siquiera inventarlas, eso, ni eso. Ni claro. siquiera ya, porque como ya pueden titular con unas asignaturas suspendidas, yo en mis últimos artículos, algunos de ellos en El Mundo, estamos muy orgullosos y te los agradecemos mucho. Planteaba la analogía, muchas gracias, planteaba la analogía con la medicina. Entonces hoy día se están dando de alta alumnos enfermos. Esto es lo que hoy día ya con la nueva ley está establecido, y eso, lógicamente, a quien perjudica es a los enfermos. Entonces, por eso digo que tiene otra deriva, que es el empobrecimiento, la degradación y la precarización laboral de los profesores, porque al fin y al cabo, si nuestra labor profesional ya no es la que corresponde con nuestra formación, digamos, ¿qué exigencias laborales vamos a poder plantear? Cada vez más el profesorado que va a acceder en peores condiciones laborales, con lo cual las personas con mejor formación o más posibilidades profesionales evitarán la carrera docente. Entrarán los más ideologizados y los menos formados. Esto es lo que a mí, yo reconozco, estaría hablando sobre eso, porque yo soy hijo y nieto de maestros, profesor, padre de profesor, en fin. Para mí, la liquidación de la enseñanza pública, me da igual si republicana, monárquica, yo la viví en la dictadura, que era una especie de monarquía militar. Si te parece, ahora explico a qué me refiero con república. Si yo lo entiendo muy bien. Si además el modelo del bachillerato, que era central en la economía, digamos, educativa española, era el francés, los 7 años del baccalaureat que teníamos, y había examen de entrada, reválida de cuarto, reválida de sexto, de y entrada en la universidad. Oye, nadie murió por hacer esos exámenes. ¿Qué pasa? Que cuando entraba había un nivel seguro, y cuando tenías un título que servía para algo. Ahora, como los títulos te regalan, no sirven para nada. Pero os dejo preguntar, porque si no, yo reconozco que esto no es que me saque de quicio, es que me saca de la condición de ciudadano. Es que es un tema fundamental la educación. Es que me indigna de tal manera que a los niños pobres de España se les prive de la enseñanza pública que pagan sus padres, porque estos profesores que entretienen podían enseñar por el mismo salario, incluso mejor, pero no, es que se les prohíbe aprender. A mí eso es una cosa que me encocora, vamos. A ver, Jano, Joaquín. Yo quería preguntarle respecto a qué opinión tiene de estos informes PISA, etcétera, etcétera, porque muchas veces se hace como el juego, ¿no?, de cuando se publican este tipo de informes. Y vemos el caso de Finlandia, que muchas veces se pone como ejemplo, y luego cuando uno indaga, pues ve que no es todo tan bonito como parece. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? Como cualquier informe y diagnóstico, tiene que ser evaluado en las condiciones en las que se hace, con los criterios y las realidades que se hace. En el caso de lo que afecta a España, el informe PISA suele ser un poco, ¿cómo decir?, no es demasiado preciso, porque la diversidad, para bien y para mal, que existe en España es tal que no tiene nada que ver la enseñanza ni los resultados en Canarias que en Castilla y León, que es como siempre, o en Navarra que en Badajoz.
Entonces, son simplemente, yo los tomo simplemente como un dato más que puede indicar una cierta tendencia. Pero hace falta muchísimo trabajo de análisis y de matización de esos datos porque, digamos, la escala en la que se mueven es bastante difusa, ¿no? Joaquín. Buenos días, profesor. Antes has utilizado tendría varias preguntas, pero como padre que tengo hijos voy a por la de tipo práctico. Yo ahora estoy indignado por mis nietos. Claro, pues o sea, porque los hijos ya los tengo, pero vamos a ver, o sea, yo he podido pagar una mejor enseñanza privada para complementar la ya pública, no mala, pero ya deficiente con respecto a la que tuve yo. Pero es que mis nietos, más vale que deje algo, porque es imposible, vamos hacia una nueva edad media, lo que decía Verdayev es tal cual, en la que grupos de familias conscientes tendrán preceptores y buscarán en escuelas privadas para asegurar que sus nietos sepan las 4 reglas. O complementos, es decir, porque claro, es decir, según la tendencia que observaba el profesor, es muy difícil identificar qué contenido necesita el alumno en la sociedad de hoy si la tendencia es esta que subrayamos, con lo cual hay muchos que tienes que buscar en sitios ajenos a la propia escuela. Antes utilizabas una expresión, decías que los alumnos son ahora narcisos en su burbuja digital. Entiendo por el razonamiento posterior que das por descontado que los profesores también. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué impacto tiene en el desarrollo de ese proceso cultural que estás describiendo la introducción de herramientas digitales en el proceso de aprendizaje? Pues es que ahora cada vez es más frecuente que los niños no lleven libros al colegio, sino que van con su tableta, lo cual, por la propia naturaleza del instrumento, ya tiene un contenido que por sí solo es lúdico, o sea, que se dirige al entretenimiento más que al aprendizaje. Sí, no, y hay una cuestión técnica. En toda primaria, el momento clave, el profesor Gregorio Luri lo suele advertir, suele ser tercero de primaria aproximadamente, donde se da un saldo que es relevante, que es aprender a leer, aprender leyendo. Lo escribe en el último libro sobre la lectura. Sí, lo tuvimos aquí recientemente a Luri, pero yo creo que hay bastantes soldados japoneses todavía resistiendo. Bueno, yo creo que esta ley ha despertado y, por cierto, bastantes profesores, incluso asociaciones que vienen o que se identifican como de izquierdas, porque yo creo que es evidente, para empezar, la dicotomía izquierda-derecha es otra de esas trampas, a mi juicio. Y, en segundo lugar, es que es lo que venimos insistiendo. Por decirlo así rápidamente, la chatarra digital está para los pobres. Leer a Séneca se ha reservado para las élites. Especialmente en primaria, decía, es especialmente catastrófico porque es una cuestión técnica. Ellos necesitan, para adquirir destrezas intelectuales, sencillamente escribir con lápiz y papel. Yo prohibiría tajantemente, casi bajo pena de muerte, la introducción de dispositivos digitales antes de bachillerato, incluso. O muy, muy regulados y con muchísimo... Sencillamente porque los alumnos a esas edades y en cierto modo por una tendencia generacional son cada vez menos maduros, por promedio que hay obviamente de todo, tienen menos herramientas para controlar esos dispositivos que, además de lo absorbentes, adictivos y lúdicos que tienden a ser, es que te hurtan de otras herramientas, que son sencillamente las de lectura y escritura. Que es donde está la capacidad de abstracción. Claro. Pero que es asombroso que después de 3.000 años, en que más o menos 2.500, digamos, y Aristóteles es el profesor de Alejandro Magno, es decir, que Filipo sería déspota pero no era idiota. Dice, a ver, ¿cuál es el mejor profesor? Para mi príncipe. Luego encima salió militar y tal. Pero en la idea de que el profesor transmite cosas, es el profesor, la relación profesor-alumno no se puede romper por ningún objeto. Es decir, lo que hace la lectura, el dictado que hacíamos antes en las escuelas todos los días, pero todos los días, lo que se hacía antes en Francia, no sé ahora, sé que han hecho ministro de Educación a un señor porque es negro y dirige un museo contra la esclavitud. Y ya me dirás, en Francia, lo que eso significa para la educación. Pues que Macron es otro posturitas que le da igual la educación. ¿Por qué? Porque es un señor rico, millonario, y en el fondo que los pobres, pues allá ellos, ¿no? Claro, quizá la diferencia sea que todavía hay una cierta formación
de una aristocracia republicana. En Francia algo debe de quedar de eso, por lo que yo sé, el anterior ministro de Educación sí que tenía una idea bastante clara, bastante firme. Sin duda, por eso es lo grave con muchos obstáculos para... y que a la hora de la verdad el que representa la aristocracia republicana, la ENA, millonario a los 30 años, la banca Rothschild, y que resulta que pone a un símbolo de la lucha antirracista en la educación, en un momento de una crisis brutal de la propia República Francesa, porque hay 6 millones de nietos de musulmanes que odian su república. Bueno, ahí necesitas la educación. Italia se hace como país gracias a la escuela pública. Además, son conscientes. Cuando D'Amicis hace Corazón es porque hace falta algo que enseñe un buen italiano con buenos sentimientos, porque la patria, Italia es muy efusiva, pero que sepa un buen italiano. Todo eso se tenía claro hasta los 70, hasta Villar Palasí, probablemente, que ahí es donde empieza el descuajeringue general. Bueno, pero hay muchas llamadas de oyentes. Y antes, Daniel, Tranquiler. Tranquiler, sí, toda una garantía, desde luego, para esos propietarios que quieren poner su vivienda en alquiler, porque se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos gestionando completamente esos alquileres, no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Además, va a ser la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a esos propietarios las rentas, incluso aunque no paguen los inquilinos, con lo cual la tranquilidad es total. Más información en el 920 20 11 920 20 11. Bueno, pues vamos enseguida. ¿Por dónde van los oyentes hoy, Silvia? Pues esta semana, Federico, hemos hablado mucho de educación en el programa. Muchos chavales se han examinado de la antigua selectividad. Hemos sabido que el 93%, así se desprende de un informe que publicaba El Mundo, sacará una nota superior al 8. Está de moda inflar las calificaciones. Estaremos muy atentos para saber cuál es la media de los estudiantes valencianos en el examen de matemáticas. Según el último informe PISA, su nivel está por debajo del conjunto de España. Obtienen 473 puntos frente a los 481 de la media del país. Ahora, visto el manual de la editorial Tu Libro, podemos entender el porqué. Tras la pausa, escuchamos a los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver, preguntas para Sánchez Tortosa. Sí, vamos con las preguntas para nuestro invitado y también con los comentarios sobre el libro de matemáticas que compara el pan integral con las integrales. Y aprovechando que estamos en la Comunidad Valenciana, allí nos quedamos para comprobar cómo ven el futuro de Mónica Oltra. Quisiera preguntarle qué medida o medidas propone usted y que pudieran ser eficientes para impedir el adoctrinamiento que estos señores radicales de izquierda quieren imponer en todo el sistema educativo español. Aunque hay algunos personajes como Echenique que digan que dentro de poco van a ver a Díaz Ayuso quemando libros en la Puerta del Sol. Lo del tema de la educación ya es un escándalo, es un adoctrinamiento total, pero yo aquí en todo este juego, en todo este follón y todo este lío, a mí me falta la protesta de los profesores. ¿Dónde están los profesores? Nadie se manifiesta, nadie se queja. Es que tendrían que estar ya en las calles. Quería preguntarle al invitado si los sindicatos le están apoyando, especialmente USO. Las matemáticas desenfadadas y divertidas. Va a ser de tronche. Cuando los ingenieros hagan un puente, los que salgan después de estas enseñanzas y se caiga. O la casa, pues si tenía que tener 3 metros, tendrá 1 por un lado, 30 por otro. Es que es divertido. Va a ser tronchante. Así que las matemáticas significa igualdad, o sea que lo mismo da un 44 con 69. A los que han redactado los libros de matemáticas, etcétera, etcétera, sobre todo matemáticas, igual se han inspirado en la foto de Einstein que sacaba la lengua y habrán dicho, como Einstein era tan gracioso, Einstein cuando trabajaba no se reía. ¿Tendremos la satisfacción de ver en la puerta de la cárcel a Ximo y a la señora Oltra, igual que vimos en su día al señor González, dándole la palmadita al señor Vera y al señor Barrianuevo? Toc, toc, ala, adentro, no caerá esa breva. Y el para Guanajuato. Pero al menos entraron. Luego los indultó Aznar, que conste, ¿eh? Esto, por supuesto, nunca se lo agradecían. Pero vamos con las preguntas en materia educativa, propuestas. Yo también lo de los profesores, a mí particularmente, o sea, yo, ya lo he dicho. O sea, yo soy profesor de historia y me dicen que no debo dar cronología. Me planto y quemo, no me quemo a lo bonzo ante el ministro, quemo al ministro. O sea, porque es que es una agresión, es una vulneración
de todos los, no ya de derechos civiles, que por supuesto lo es, no de agresión a los pobres, que sin duda lo es escupir a la cara a los enseñantes. Bueno, yo diría que sí hay algunas movilizaciones entre profesores. Por ejemplo, en Cataluña ahora hay bastante movimiento al respecto y los profesores están saliendo a la calle. Nosotros, por nuestra parte, en fin, dos profesores, además de formación matemática y filosófica, que es lo que corresponde, Sergio Vicente y Carlos Madrid, me propusieron y casi me empujaron a redactar un manifiesto. O sea, que la idea y las energías juveniles son de ellos, un manifiesto en defensa de la enseñanza pública, de la enseñanza como un bien público. Queríamos recalcar eso. Y hay una de las propuestas que yo vengo planteando desde hace tiempo, que ahí recogíamos, entre otras, era la formación de un Consejo General de la Función Docente, es decir, por analogía con el Consejo General del Poder Judicial, pero que realmente tuviera una cierta dependencia intelectual, institucional, material y formal, y que estuviera a salvo de los distintos cambios en el Ejecutivo, ¿no? Y que estuviera formado por académicos, catedráticos, científicos y cierto prestigio, ¿no? Y eso creo que podría funcionar como una especie de tope, ¿no? de muro de resistencia, de contención, sí, a las políticas más o menos oportunistas de los distintos gobiernos. Aunque no sé hasta qué punto eso sería viable. Con respecto al adoctrinamiento, el adoctrinamiento es inevitable. Lo que yo decía antes es que en una escuela pública, y por eso insisto de nuevo en lo de pública y republicana, tiene que basarse en unos principios, unos criterios que sean comunes y objetivos, es decir, respaldados por la base científica, académica, documental, en cada caso, ¿no? Lo de los libros de texto yo creo que es hasta cierto punto secundario, es decir, ha llamado mucho la atención estos días, pero creo que no es el problema de fondo. Es bastante más pintoresco que sustantivo, ¿no? Porque los libros de texto no dejan de ser un recurso que muchos profesores incluso ni siquiera utilizan, o utilizan solo eso como referente, pero no como lectura, digamos, bíblica, ¿no? Talmúdica. Y es hasta cierto punto secundario. El problema del cual es síntoma es la infantilización, que en el caso de algunos libros de texto que están saliendo ahora es cada vez más explícita, no más evidente. Eso sí muestra, yo creo, un problema más de fondo. Y en segundo lugar, una cosa que yo querría decir, porque creo que es importante, es que no es una cuestión de libertad de elección de familias, porque es un argumento que también se usa mucho. Es una cuestión de objetividad, digamos, de racionalidad docente, académica y, por qué no decirlo, pública y por lo tanto nacional. Obviamente, y lo digo entre otros, no solo por el caso de Cataluña, pero en este caso, como está también muy de moda o muy de actualidad, no es tanto que los padres tengan que tener o puedan tener la libertad de elegir para sus hijos que aprendan en español. Y mucho menos un 25%, que es una cosa irrisoria. No, es que el español no solo es la lengua común de todos los ciudadanos, es decir, lo que constituye su condición de ciudadanos misma, sino que precisamente a los condenados a la escuela pública son a los que se les está privando de una formación que necesitan ellos como individuos y que la sociedad necesita como. Y la principal herramienta es la lengua, que les permite acceder a todos los demás saberes. Entonces no es una cuestión, yo creo, de tanto de libertad de las familias, es una cuestión de emergencia nacional y ciudadana. Yo creo que cuando se habla de libertad es el sálvese quien pueda, que al menos yo en mi familia o mi grupo social pueda refugiarme en un centro. En general, cuando se habla de libertad, antiguamente, yo recuerdo cuando empecé en el periodismo, pues estaba en la CONCAPA, ya había una cuestión de la enseñanza privada. Primero, cuando se aceptó la enseñanza concertada, murió la escuela privada. Solo queda lo privado y lo público. Y ahora se han cargado lo público, pero han arrastrado a lo privado. ¿Por qué? Pues si hasta los anuncios de las grandes compañías son pura ideología woke, y todo es animalismo, mascotismo, ecologismo, embrismo, sexismo y estupidismo. O sea, es una cosa terrible. Pero yo creo que la libertad va más por la libertad del náufrago, de al menos déjame flotar a mí, yo no quiero caer con el Titanic, ¿no? Pero sin embargo, es verdad que eso de los estados generales, digamos, de la educación,
Me parece una gran idea, porque como los políticos son semianalfabetos, algunos analfabetos por completo, o sea, hay miembros del Consejo de Ministros que son incapaces de hacer una frase entera, empezando por la portavoz del gobierno. Una portavoz que desconoce cómo se hace una frase en español, bueno, pues es la portavoz. Ante un elemento, digamos, de prestigio, yo creo que recularían bastante. Yo creo que eso funcionaría, porque hasta para los periodistas, que es la escoria también intelectual peor, a la par que los políticos y que los futbolistas, pero futbolistas por lo menos meten goles, sin embargo, frenarían. Es decir, les obligaría a decir, bueno, pues si ha dicho que es alumno de Rodríguez Adrados, que si no sabemos griego somos idiotas, hombre, idiotas del todo no, pongamos algo de griego. Es decir, yo creo que funcionaría enseguida, porque una sociedad sin principios claros, sin criterios, en cuanto hay alguien que asume la autoridad, automáticamente la respeta. Luego no sé en qué derivaría, pero a mí me parece esa una idea, vamos, yo os animo a hacerlo y aquí, por supuesto, tendréis todo el respaldo posible, porque esta es la gran cuestión. Sí, sí. Se cargan la nación, se cargan el Estado, se cargan la condición ciudadana. Bueno, y la aspiración de una economía de valor añadido, o sea, de un país que mire hacia adelante, es decir, claro, evidentemente, claro. Que mi hijo sepa más que yo, claro, y mi nieto más que mi hijo, y que nos podamos ganar la vida honradamente, eso es nada menos. Por cierto, respecto del castellano, no quiero en las aulas de Cataluña, no quiero dejar de subrayar que estamos en vísperas de uno de los más trascendentales momentos. Habrá que estar atentos a cuando se produzca para estar todos ahí, porque estamos en vísperas. En el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia resuelva, en un sentido o en otro, ahí habrá que estar para empujar en el sentido que conviene, como tú has dicho, a la condición de ciudadano. Es que es la ley de desconexión, es el comienzo de nuevo del golpe de Estado. Cuando se hace una ley en el Parlamento contra la legislación vigente, es evidente que ya se empezó el golpe de Estado. Control de legalidad que ejerce los tribunales. Exactamente. Bueno, Balduero, Sana. Sí, fíjate, a la excelencia debería aspirar la educación. Lo que pasa es que es un término bastante alérgico para los partidos de la izquierda. A mí me gusta más calidad que excelencia. Excelencia me parece un anglicismo, ¿verdad? Calidad, una educación de calidad. Bueno, educación de calidad y de excelencia. Vamos a seguir hablando de estos términos, pero lo vamos a enfocar directamente a los vinos de mi tierra, Balduero. Tienen muchos, pero bueno, por enfocarnos en dos y poner de relieve dos. El Balduero 6 años, en 2021, el año pasado, fue uno de los mejores 70 vinos del mundo. Y Balduero 12 años, que es marca España, excelente vino, por delante de Petrus y de otros grandes que tienen también en Europa. Quedó el segundo entre los 7 magníficos del año. Si queremos conseguir un Balduero lo tenemos de mil maneras. Directamente en baldueroencasa.com, allí te lo envían, te lo preparan y lo tenemos en nuestra casa en 24 horas, por supuesto en las tiendas gourmet del Corte Inglés, y también llamando al 600-600-040, 600-600-040 y tenemos un Balduero en nuestra casa. Bueno, no hay forma humana de educarse si se prescinde de los libros. Es imposible. O sea, sin aprender a leer y a escribir y aprender de memoria las cosas, nadie sabe nada. El profesor tampoco. Y la primera cadena de librerías en España, con diferencia, es la del Corte Inglés. Digo, conviene recordarlo, porque habrá libros también para aprender a leer, hay algunos que cometen faltas de ortografía, incluso orales. O sea, estamos alcanzando ya la perfección política. O sea, hay ministros que es que los escucho atónito, digo, a ver cuando mete la pata, la ha metido. Bueno, Naya, a ver, el Corte Inglés, cosas que nos ofrecen. Pues estamos en la venta privada del Corte Inglés, exclusiva para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas de moda, mujer, hombre, infantil, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar, en los libros también que tú decías, hasta un 30% de descuento en textil, calzado y deportivo de tus marcas favoritas, como Nike, Adidas, Boomerang, Under Armour, Puma, muchísimas más. También hay un 30% de descuento en perfumería, en marcas como Max Factor o Villa Aurora. También hay un 20% en parafarmacias, marcas como Martiderm, Filorga o Lilás, y todo esto hasta el 12 de junio en venta privada exclusiva para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés, que es una tarjeta emitida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, y pueden consultar las condiciones en elcorteinglés.es. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, gracias, Jano, y especialmente muchas gracias a José Sánchez Tortosa. Y
ponnos al día de todo lo que pongáis en marcha, que nosotros encantados de empujar, pues como está haciendo el mundo, porque si alguien cree que se puede librar de un mundo sin enseñanza pública, se equivoca por completo. O sea, vamos a una sociedad de borregos que periódicamente se irritarán en un sentido o en otro, pero mal siempre. En fin, seguimos.